Bien. Lo que decíamos, lo que nos pide el programa en las primeras bolillas, en las primeras horas, es definir un poco lo que es la contabilidad, lo que son las empresas, lo que es la organización, ¿sí? Ya hemos dicho en las primeras clases, una organización y una empresa, las dos, digamos, son un conjunto de personas que tienen una meta en común. La diferencia entre la empresa y la organización es que, por lo general, la empresa persigue fines de lucro, ¿sí? Y la organización a veces pueden ser, bueno, organizaciones gubernamentales o pueden ser ONG, no gubernamentales, pueden ser, bueno, cualquier tipo de organización que, si bien van a usar el tema de nuestra materia, que es la contabilidad, pero no necesariamente buscan un rédito de su trabajo, ¿sí? La empresa es, bueno, nos juntamos un par de personas que de repente vemos una necesidad insatisfecha dentro de la sociedad y decimos, bueno, acá podemos explotar esa necesidad porque nosotros podemos aportar los elementos para satisfacer esa necesidad, ya sea un producto, ya sea un servicio, y bueno, en base a hacer un estudio de mercado, a ver si los números nos ayudan a por lo menos darle una forma a esa idea, y después tendremos que ir mirando a ver cómo esos números nos van demostrando si teníamos razón o no. No sé si hablábamos en esta clase, pero digo, lo que se le llama estudio de mercado, por esos motivos, por ejemplo, es que de repente McDonald's no estaba en Colonia. Bueno, porque supuestamente para el volumen de ventas que ellos exigen, no hay suficiente población, ni la estable ni la turística. Bueno, mucho menos ahora, ¿no? Pero todo se basa en eso, es decir, hacer un análisis del mercado para ver si realmente satisface a nuestras necesidades. Y ahí es que algunas empresas o algunos emprendimientos son viables y otros no. Después, dentro de lo que son los tipos de empresas, acá tengo un material que es de organización, voy a compartir un poco pantalla, pero es básicamente lo que tenemos que tocar. Esto es de la parte más que nada de la materia de organización, pero sirve. ¿Visualizan la pantalla ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Acá básicamente arranca con el tema de lo que son las definiciones de empresa. Y acá les habla de la dirección de una empresa, digo, tiene su administración, su contabilidad, pero básicamente todas enraban lo mismo. Son una conjunción de habilidades personales, de motivaciones, de dinero, un equipo humano, ¿sí? Aunque como le dice ahí, ahora vamos a ver los diferentes tipos de empresas según nuestra jurisdicción uruguaya. De ahí tienen una definición de empresa. Dice, es un sistema integrado por un equipo humano donde se emprenden distintas acciones con el cometido de cumplir el objetivo que satisfaga una necesidad existente dentro de la sociedad, proporcionando en estos servicios y o productos, lo que hablábamos recién, por medio del intercambio, obteniendo de esa forma retribuciones que le permiten a ese grupo humano, o sea, la empresa que yo formé, satisfacer las necesidades físicas y socioculturales. Esto básicamente es el métier de lo que es la economía. Todos los libros de economía se va a basar en esto. Hay necesidades infinitas y recursos escasos, ¿sí? Después podemos filosofar si es tan así o no, porque hay veces que las necesidades se generan o se crean. A veces no son tan, valga la redundancia, tan necesarias. Lo que a veces poníamos en ejemplo, no sé si se acuerdan aquella vez que había saltado el spin, ¿se acuerdan aquel juguetito que era más bien como para calmar los nervios, que no sé, que era como tenía que hacer girarlo, lo agarrabas con dos dedos y lo hacías girar. Cuando salió el boom de eso, a alguien que se le ocurrió de generar esa necesidad, que no sé si era tan real, bueno,
se llenó de plata, o así haya sido por unos meses. Por eso, y a veces las necesidades son un poco creadas por la persona que necesita o que quiere imponer algún producto o algún servicio. Como dice acá, es el objetivo de toda empresa es maximizar las ganancias, pero no solamente es lo único. Acá lo que les habla del impacto que tiene la empresa hacia la sociedad. Es decir, de alguna manera la empresa se va a instalar en un lugar donde hay un conjunto de personas. Es decir, salvo de repente algunas empresas como, no sé, puede ser el caso de UPM o Montes del Plata, que buscan lugares estratégicos por donde sacar su producto, por lo general las empresas buscan afianzarse en algún lugar donde hay personas, es decir, por lo menos estar cerca de la materia prima si es una empresa que produce y estar cerca de la población que va a comprar ese producto, ¿sí? Entonces, de alguna manera, se entiende que la empresa también, uno de los objetivos es convivir con esa sociedad y de alguna manera contribuir al bienestar de la sociedad. Un ejemplo de eso es, bueno, Montes del Plata, no sé si se acuerdan en sus inicios, cuando primero estaban en la etapa de construcción de la fábrica, todas esas casas que hicieron ahí en el General para todos los operarios que venían del exterior, porque era mano de obra calificada, las dejaron para la Intendencia para que sean aprovechadas para gente de bajos recursos. Es una manera de lo que se le llama la responsabilidad social de la empresa. Acá les hablo de los recursos de la empresa. ¿Cómo financiar? Acá les hablo de cómo financiar los recursos de la empresa. Uno de los aportes que hacen, el principal, digamos, cuando uno va a arrancar una empresa, es el aporte de los propietarios, es decir, los socios que deciden, los que tienen la idea, muy difícilmente pueden llegar a hacer un emprendimiento si por lo menos no tienen una parte ¿cómo es? De recursos monetarios. Hay veces que, bueno, se pueden financiar por intermedio de bancos, pero de la misma manera que de repente ustedes van a comprar una casa con hipoteca y difícilmente le vayan a dar todo el valor de la casa, bueno, en una empresa también. No sé, imagínense que de repente pueda hacer un negocio, poner en la ruta 21 silos, porque bueno, no sé si ahora está trabajando la cooperativa San Pedro, pero imagínense que de repente de acá hasta Carmelo podría ser una posibilidad de poner silos para poder procesar la producción de determinada zona. Imagínense que para hacer los hilos, la edificación, los camiones, el lugar, si ustedes no cuentan con ni cero capital, difícilmente vayan a poder financiarlo todo. Y también ahí tendríamos que empezar a sacar números, que es lo que nos compete a nosotros, que vamos a llegar a poder hacer algo de eso al final del curso y ver si realmente es rentable. La idea puede ser muy buena, pero de repente si no tengo recursos, por eso. Los aportes de los propietarios figuran como uno de los principales recursos de la empresa. Crédito otorgado por el vendedor del recurso. Obligaciones cuando se han adquirido bienes o materias primas a ser pagadas posteriormente a los proveedores según se haya convenido o sean deudas documentadas en títulos de crédito. Acá lo que le está hablando es básicamente algunos rubros que se manejan, por ejemplo, un bar o tipo almacenes, ustedes compran la materia prima sin ser consignación es otra cosa, pero de alguna manera le dan la materia prima para vender, le dan el producto para vender a vuelta de viaje. Esa vuelta de viaje podrá ser 30 días, podrá ser semanalmente o 15 días. De alguna manera, ustedes están obteniendo un recurso que es el material que ustedes venden y el crédito se los otorga el propio proveedor, ¿sí? Créditos otorgados por otros terceros, pero que no financian la adquisición de bienes, sino que nos referimos a financiación de dinero. Bueno, acá la financiación de dinero puede ser a través de un préstamo, ya sea de una financiera o ya sea de un banco.
Y por último está el resultado de las propias operaciones de la empresa. Es decir, ustedes forman la empresa, tienen un determinado capital, imagínense que ponen todo el capital, no precisan dinero, y bueno, generan una determinada ganancia. La ganancia se supone que ustedes van a vivir de la empresa, van a hacer algún retiro mensual, y después al final, cuando paso raya al final del periodo, que son 12 meses, un año, esa ganancia que me queda, bueno, la puedo reinvertir o la puedo distribuir, o sea, la puedo distribuir entre los socios o entre los dueños de la empresa, o la puedo reinvertir. Obviamente que durante todo el transcurso del año yo voy a estar reinvirtiendo, porque obviamente que compro mi mercadería, la vendo con una determinada ganancia y vuelvo a comprar. Eso es lo que se le llama mantener la empresa en marcha. Por acá les hablo de los recursos que la empresa utiliza, materiales e inmateriales y humanos. Ahí dentro de los recursos humanos entra todo el plan, toda la dirección de la empresa, así como también los que trabajan. Acá le está haciendo referencia a recursos según el grado de permanencia de su relación con la empresa. Pueden ser recursos de rápida movilidad. Y ahí le hace un detalle. Acá después va a concatenar qué es los elementos del sistema contable, ¿sí? En la contabilidad nosotros vamos a agrupar nuestros rubros, o sea, vamos a agrupar todas las cuentas, el plan de cuentas, en base a activo, pasivo y patrimonio. Después más adelante, ahora un poquito más adelante vamos a ver. Pero de alguna manera los recursos es todo lo que yo tengo, básicamente es todo lo que yo tengo tangible y a su vez lo que pueda llegar a tener a cobrar. Por eso ahí les dice recursos de rápida movilidad y les pone como primero el efectivo. Dice el efectivo que se disponga en cualquier momento. Los rubros del activo, que son los bienes y derechos, o sea, los bienes es todo lo que yo puedo de alguna manera palpar, tocar, ¿sí? Llámese la materia prima, llámese la mercadería, llámese los vehículos, el mobiliario, los bienes inmuebles, el dinero, ¿sí? Ya sea que lo tenga en mi caja o que lo tenga en el banco. Y se ordenan por orden decreciente de liquidez. Lo más líquido que existe a nivel de lo que es financiero contable es el dinero, ¿sí? Por eso digo, el primer rubro que vamos a ver allá después en el activo es la caja, porque es donde yo tengo el dinero disponible en el momento, ¿sí? También puedo tener dinero en el banco, por eso el banco es menos líquido que la caja. ¿Por qué? Porque, bueno, si el banco está cerrado, tengo que moverlo con algún cheque o con una tarjeta de débito. A su vez, hay determinadas restricciones con respecto a qué horarios tiene el banco, qué días puedo acceder a él, ¿sí? Los bienes objeto de compraventa en caso de actividades comerciales. Esto vendría a ser los bienes de cambio, es decir, es la mercadería que yo compro y vendo, ¿sí? Eso también es de rápida movilidad, porque yo me dedico a eso. Por ejemplo, para hacer imagínense que yo tengo una distribuidora, o vamos a hacerlo más específico, una zapatería, ¿sí? Los zapatos que yo compro, donde sea, en Montevideo, y los vendo acá, serían los bienes de cambio, ¿sí? Es la mercadería que yo compro y vendo. Imagínense que yo tengo un vehículo para ir a buscar esa mercadería a Montevideo, ese sería un bien de uso, porque ese vehículo, en ese caso, lo uso yo para trabajar en la empresa. Diferente sería si yo tuviera una automotora. En la automotora, si yo me dedico a vender vehículos, los vehículos pasan a ser bienes de uso, porque es, digamos, el producto que yo compro y vendo, ¿sí? Los importes a cobrar surgidos por la venta de bienes o servicios. Decíamos que teníamos todo lo que son bienes y derechos. El derecho es todo lo que yo genero cuando hago una transacción, que lo voy a documentar de distintas maneras, que eso también ya lo vamos a ver. Pero de alguna manera, cuando yo vendo una mercadería, ¿sí? Y la vendo a crédito, yo estoy generando un derecho hacia mí de una persona que me debe, ¿sí? Hay llámese un contrato que puede ser hasta de palabra, decir, bueno, esa persona
asume una deuda conmigo. Yo soy el acreedor y él es mi deudor. O sea que eso es un dinero que yo tengo a cobrar, por eso es un derecho. Inversión de algún dinero excedente en la empresa, como depósito a plazo fijo, compra de títulos y acciones. Esto es toda, o sea, cuando yo trabajo en una empresa y empiezo a generar entradas de dinero, ¿sí? Digo, hay empresas que tienen mayor flujo de efectivo, mayor flujo de entradas que otras. Imagínense, por ejemplo, en la estación de servicio hay un flujo de dinero constante durante prácticamente las 24 horas del día. En una empresa de venta de garrafa, más o menos lo mismo. Son rubros prácticamente de primera necesidad. De repente hay otros rubros que, bueno, yo sé que demoran más en... Imagínense una mueblería, de repente todos los días no estamos vendiendo muebles. Entonces, cuando generamos un excedente de dinero, la idea es que ese dinero de alguna manera pueda, una, que no la vamos a tener todo en nuestra empresa, ¿sí? Porque tendríamos que, por un tema de seguridad, tendríamos que ver de dónde dejamos ese dinero en la empresa, llámese caja fuerte o llámese cualquier otro tipo de equipo de seguridad para que no nos roben. Si no, por lo general lo que hago es llevarla al banco. Y ya que la tengo en el banco, si puedo sacarle alguna ganancia, también va a estar va a ser beneficiosa para la empresa. Depósito a plazo fijo, no sé si ¿saben lo que es un depósito a plazo fijo? No se me duerman. Depósito a plazo fijo en un banco básicamente es un dinero, o sea, yo en el banco puedo operar de diferentes maneras, ¿sí? Cuando salió el tema de la inclusión financiera, ahora a partir del 2019, 2020, bueno, cuando asumió el nuevo gobierno que se derogaron algunos artículos de la ley de inclusión financiera, pero básicamente la ley de inclusión financiera en su momento obligaba de alguna manera que todas las empresas, no llegó a cumplirse a rajatabla, pero digo, de alguna manera obligaba que todas las empresas tenían que pagar a sus empleados por intermedio del banco, ¿sí? De ahí que se hizo más popular el tema de la tarjeta de débito, que la tarjeta de débito lo que hace es moverme la cuenta en el banco. Por lo general, esas cuentas de los empleados que percibían su dinero a través del banco eran cajas de ahorro. Caja de ahorro por la cual yo puedo ir al banco y retirarlo por la caja, o la puedo mover por el cajero automático, o también puedo hacer compras con la tarjeta, ¿sí? Después lo que tenemos es la figura de la cuenta corriente. La cuenta corriente es parecido, o sea, siempre es el dinero que está en custodia del banco, pero que lo muevo con cheque. Ya sea cheque de pago diferido o cheque de pago común. El cheque de pago común es el cheque que se utiliza para pagar una cuenta del día. Es decir, hoy 5 de abril yo hago un cheque común, lo tengo que hacer para pagar algo con fecha de hoy. O sea, yo no puedo hacer un cheque común hoy 5 de abril con fecha de mañana. Y después está el cheque de pago diferido, que en definitiva lo que yo estoy haciendo es eso, es difiero el pago, no sé si les ha tocado alguna vez que les deben algo y les pagan con un cheque a 30, 60, 90 días. Bueno, de alguna manera difieren el pago para más adelante. Esas son las maneras que yo muevo la cuenta corriente. También la puedo mover con la tarjeta de débito. Y después hay otras, esas, por lo general, ese tipo de cuenta, lo único que hace el banco es que la tiene en custodia. O sea, por lo menos sé que al banco no lo van a robar, a pesar de que a veces ha pasado, pero bueno. Pero no me está generando nada. Por lo general, la caja ahorro y la cuenta corriente no genera ningún interés. De ahí que después aparece otra figura que vendría a ser el depósito a plazo fijo, que básicamente es un contrato en el cual la empresa que tiene cuenta con el banco dice, bueno, pacta una operación en la cual el banco le va a pagar interés por el plazo que esa plata va a estar inamovible dentro del banco, ¿sí? Básicamente el negocio del banco es ese, o sea, capta el dinero de las personas y lo presta a otras personas. Obviamente que la tasa que le va a pagar a las personas que van y depositan el dinero va a ser más
va a ser inferior a la tasa a la cual ellos prestan, y de ahí la ganancia, ¿verdad? Entonces, el depósito de plazo fijo básicamente es un contrato en el cual yo como empresa le presto plata al banco durante un determinado periodo y el banco después me devuelve la plata más los intereses. Títulos y acciones obedece bueno, las diferentes empresas. Por ejemplo, la sociedad anónima se maneja con acciones, es decir, yo puedo comprar acciones de Coca-Cola y yo de alguna manera soy dueño de una pequeña parte de lo que es Coca-Cola. Y bueno, Coca-Cola cuando cierra balance y tiene ganancia, me va a repartir en base a ese porcentaje. O sea, si yo tengo el 1%, bueno, voy a ser acreedor al 1% de esa ganancia que dio la empresa. Y los títulos es algo parecido, nada más que son más de empresas públicas. ¿Cuánto nos queda? Todo esto que estábamos hablando recién, como dice aquí más arriba, son recursos de rápida movilidad, ¿sí? Porque yo los puedo de alguna manera ejecutar rápido. O sea, la plata la puedo intercambiar, los cheques también, los bienes que compro también, porque a eso me dedico. Después están los recursos de carácter permanente. Y ahí entramos a hablar de lo que decíamos recién, los edificios, los equipos, las máquinas, motores y otros elementos utilizados en el proceso productivo, mobiliario, o sea, los muebles y útiles, derecho de uso de patentes y marcas. Eso no es tan tangible, porque de alguna manera está dentro de lo que es mi activo, me pertenece, pero, o sea, la marca Coca-Cola que está registrada tiene un valor fuera de lo que es fuera de lo que es la operativa, o sea, que la empresa tiene un valor por su operativa y por sus activos. No sé, imagínense que Coca-Cola, si es dueño en cada país, en cada lugar que opera, es dueño de los edificios, bueno, va a contar los edificios más toda la maquinaria, etcétera, etcétera. Las botellas, los envases, ¿sí? Pero hay un valor agregado que vendría a ser la marca, ¿sí? Que eso no es tangible. Acá aparece otro elemento intangible de la empresa. Bueno, esto es lo mismo, prestigio, posición en el mercado y clientela, ¿sí? Hablábamos recién, nosotros nos juntamos 2 o 3 personas o alguien que vemos una necesidad insatisfecha en la sociedad y decidimos armar una empresa, ¿sí? La empresa la armamos de cero. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que investigar a ver si esa necesidad que nosotros creemos que está insatisfecha, cuántas personas estarían interesadas en ese producto que nosotros ofrecemos. Empezar a trabajar, hacernos conocidos, hacer propaganda, etcétera, etcétera. Eso es diferente a que si yo de repente voy y compro un negocio que ya está marchando, ¿sí? O sea, poner una papelería, por ejemplo, en determinado punto de Colonia, no es lo mismo que ir a Office 2000 y decirle, mira, te compro la empresa, por lo menos la sucursal que tiene en Colonia, ¿sí? Y ahí es que esa empresa que ya está funcionando tiene un prestigio, tiene una posición ya en el mercado y tiene una clientela. O sea, puede ser que de repente, lo mismo en el caso bueno, puede ser que de repente la persona que vaya a comprar, bueno, yo qué sé, la gente no la quiera mucho y el negocio que marchaba antes formidable pase a marchar horrible, ¿no? Me río porque esos comentarios a veces se daban cuando en el rubro de las estaciones de servicio, ¿no? Porque algunos dueños de estaciones de servicio decían, bueno, acá me van a venir a comprar, no eran muy simpáticos, me van a venir a comprar porque no tienen más remedio que venir a echar nafta, sino, y pasa a veces eso, ¿no? O sea, a veces la cara de la empresa o cómo lo maneja el dueño también dice todo, ¿no? Acá les detalla recursos materiales, financieros, humanos, recursos tecnológicos y recursos económicos. Y acá le entra a hablar de lo que es el patrimonio. Recién, todo esto que estábamos describiendo antes viene a ser parte de nuestro activo, ¿sí? Que son nuestros bienes y nuestros derechos. El patrimonio, dice conceptos generales, el patrimonio incluye, por un lado, la totalidad de las posesiones de una persona y por otro lado, las deudas u obligaciones contraídas por ésta.
no está muy claro expresado. O sea, lo del patrimonio sí, pero, por ejemplo, ese concepto contable es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una empresa mediante el cual ésta desarrolla su actividad. Sigue hablando del patrimonio. Básicamente, el activo es todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Nuestros bienes y nuestros derechos. El pasivo son todas nuestras deudas, ¿sí? O sea, lo que está a pagar. Y el patrimonio es lo que me queda. Llevado a título muy individual. Imagínense que ustedes de repente, no sé, tienen un trabajo y, bueno, van a comprarse una casa, ¿sí? Compran una casa de $100.000 y de repente le piden al banco un préstamo al hipotecario o al banco que les dé algún crédito hipotecario, ¿sí? Imagínense que bueno, difícilmente que les dé todo, les da 80. Su activo sería su casa. Imagínense, bueno, y más todo lo que tienen adentro, los muebles, las camas, no sé si tienen, capaz pueden tener algún vehículo, pero basémonos en el edificio en este caso. Su activo sería su casa, que vale $100.000. ¿Su pasivo cuál es? El préstamo que ustedes tienen con el banco, que son 80. ¿Y cuál sería su patrimonio? El patrimonio es lo que les queda, o sea que a ustedes les quedan $20.000, ¿sí? A medida que ustedes van pagando la cuenta esa, ¿sí? El activo va a quedar igual, porque la casa va a valer, a valor de mercado, bueno, podrá ir subiendo o bajando, pero imaginemos que queda valor histórico esos $100.000. A medida que ustedes van pagando la deuda, que en algún momento se supone que la terminan, imagínense que, bueno, que pagaron la mitad y deben 40.000, ya su patrimonio aumentó a 60, porque tienen 100.000 del edificio de su casa, menos los 40 que le deben al banco, les quedan 60, ¿sí? Y eso es básicamente llevado a la empresa, o sea, nosotros nunca lo miramos así, pero a nivel individual, pero también podemos ver, aplicar la contabilidad a lo cotidiano de cada uno, ¿sí? Imagínense, sin llegar al tema de inmueble, ustedes tienen un ingreso, que sería lo que le va a entrar en su billetera o en su caja, ¿sí? Y por otro lado tienen los gastos. Imagínense que dentro de los gastos, bueno, viven en un apartamento que lo alquilan, tienen todo el gasto de lo que es de comida, todo el gasto de alquiler, de luz, agua, teléfono. Y bueno, se supone que si ustedes tienen un ingreso de X, de 50.000, la idea es que los gastos no superen esos 50.000, ¿sí? Y que inclusive sean menos para poder tener una capacidad de ahorro, ¿sí? La única manera que de repente podían llegar a soportar un gasto mayor a esos 50.000, bueno, van a tener que financiar, ya sea con una tarjeta de crédito o que le den crédito de la casa donde ustedes vayan a adquirir lo que precisan para el mes, o no sé, imagínense que tienen algún vehículo y que se les rompe y tienen que ir a repararlo, bueno, que el mecánico se lo debe pagar de a poco, pero si no, básicamente es lo mismo que la contabilidad, tengo que tratar de que mis ingresos sean más que mis gastos. Acá les dice, desde el punto de vista contable, el conjunto de recursos se identifica o denomina activo, bienes y derechos, lo que hablábamos recién, y al conjunto de obligaciones se lo denomina pasivo. La diferencia entre ambos, activo y pasivo, conforma el patrimonio neto, que es el derecho que tienen los propietarios sobre el excedente de los recursos, menos las obligaciones. También el patrimonio a veces se lo denomina, viene a ser, el activo es todo lo que tengo tangible y a cobrar, el pasivo es lo que tengo a pagar, o sea que son obligaciones, y el patrimonio también es una obligación de la empresa para los directivos o los dueños de la empresa, porque como dice ahí, yo mañana liquido la empresa, pago las deudas y lo que me queda lo distribuyo entre los dueños de la empresa. Acá les muestra la ecuación patrimonial, que dice bienes más derechos, que es mi activo, menos las obligaciones, lo que hablábamos recién, me da el patrimonio neto, me da lo que me queda. Y acá les da un poquito el concepto de lo que son los bienes, elementos materiales que tienen medida de valor y pueden ser objeto de propiedad. Existen bienes de uso, es lo que detallábamos hace un rato, que son todos los vehículos, el mobiliario, el edificio, y de cambio. Los bienes de cambio es todo lo que yo comercializo. Acá en el ejemplo de los bienes de uso le dice locales, mobiliario, maquinaria, herramientas, bienes para la venta, vehículos, etc.
Derechos. Se consideran a todos los créditos otorgados a terceros que la empresa tenga a su favor, no importando su naturaleza. Créditos de clientes, cheques diferidos a cobrar, conformes a cobrar, o sea, todo lo que yo tenga a cobrar también va a ser parte de mi activo. Obligaciones se consideran a todos los créditos o fuentes de financiación a los que debe hacer frente o responder la empresa, no importando su naturaleza. Créditos de proveedores, es decir, cuando yo compro materia prima o bienes a pagar a crédito, préstamos bancarios, cheques diferidos o conformes a pagar, o sea, cuando yo tengo lo que hablábamos recién, tengo mi cuenta corriente, la manejo con un cheque diferido a pagar dentro de 3 meses, me va a figurar en mi pasivo, yo tengo un cheque diferido a pagar para 3 meses. En toda empresa se realizan diferentes acciones que pueden tener incidencia o no en la conformación de lo que posee la misma. Acá le está hablando de la diferenciación de lo que son actos administrativos y hechos económicos. Dice, las acciones que no tienen incidencia en el patrimonio de la empresa se las denominan actos administrativos, mientras que las acciones que sí tienen incidencia se las denomina hechos económicos. Básicamente todos los hechos económicos es todo lo que yo pueda llegar a contabilizar dentro de la empresa. Y como dice ahí, que puede afectar mi patrimonio, también puede afectar, hay hechos económicos que van a afectar solamente mi activo, hay hechos económicos que van a afectar activo y pasivo, y hay hechos económicos que van a afectar activo, pasivo y patrimonio. Todo lo que no afecte ninguno de los tres van a ser acto administrativo, ¿sí? Por ejemplo, a ver si les trae acá. Los hechos económicos modifican el patrimonio tanto en calidad como en cantidad y se deja constancia de ello en diferentes tipos de documentos, formularios, preimpresos. Acá le dice, cuando se modifica en la calidad, se lo denomina permutativo. Cuando